Buenas tardes a todos, soy Juanjo Gómez, director de marketing en Coexcraft Finance y os doy la bienvenida a este episodio de Coexcraft Finance Meet, el programa en el que charlamos sobre la actualidad y tendencias de la industria fintech y insurtech con expertos del sector. Este episodio de hoy lo hemos titulado Revolucionando los pagos digitales y tenemos con nosotros a David Conde, CEO de Coexcraft, que es habitual en estas charlas, y a nuestro invitado especial, al que saludamos y damos las gracias por acompañarnos, Fernando Cabello Astolfi, emprendedor en serie, business angel y actualmente CEO de la fintech de Vengo. David, te dejo a los mandos para que empieces la entrevista con Fernando, cuando quieras. Genial, genial. Pues nada, gracias Juanjo y sobre todo gracias Fer por acompañarnos en este Meet. La verdad es que poder contar, lo contaba antes en LinkedIn, que pocas veces eso, una persona conoce tanto el sector fintech y sobre todo tiene tan clara cuál es la visión. Evidentemente luego pasará lo que tenga que pasar, pero cuál es la visión sobre qué cosas van a venir en fintech. Y sobre todo otra cosa que también me gusta destacar cuando hablo contigo es que eres muy generoso en conocimientos, que al final eso cuando... Vale, no es cierto, o sea, y es una realidad y la verdad es que como emprendedor os agradezco un montón cada momento que paso contigo, pues el poder compartir esa charla. Qué bonito, David, tío. Muchas No, gracias. nada. Entonces, siempre empezamos la charla, un poco que nos cuentes, contaba Juanjo que eres emprendedor en serie. El otro día en el 4Years for Now me llamaron veterano del fintech, que no sé si es bueno o es malo, pero si yo soy un veterano y los dos tenemos barba blanca, tú ya eres un súper veterano. Entonces, Fer, cuéntanos un poco, ahora estás en Devengo, estás ejecutando Devengo en el sector de los pagos. Cuéntanos un poco cómo has llegado a Devengo, ¿vale? ¿Qué es Devengo? ¿Qué solucionáis en Devengo? Y luego, si quieres, te pregunto un poquito cómo has llegado hasta Devengo y qué cosas hiciste antes. Muy bien, perfecto. Pues oye, muchas gracias por esa intro, ahora tan cariñosa, David. Devengo es un emprendimiento con dos cofundadores, con Alberto Molpeceres, que es la persona que conozco que más sabe de pagos. Y yo creo que también sabe de otras cosas más, ¿no? Hasta el punto de que hay en un grupo de amigos extenso como es el que tiene Molpe, hay una frase hecha que es lo que diga Molpe, porque yo creo que a veces es como pregunta a Molpe lo que diga Molpe y ahí se acaba la discusión. Tengo la suerte de haber cofundado Devengo con Alberto y tenemos la suerte de haber construido un equipazo con gente de muchísimo nivel. No quiero decir todos los nombres ahora porque seguro que me dejo alguno, pero sí al menos los chiefs, ¿no? De Aitor, Aitor García, Marisa Marín y José Manuel Peral son unos auténticos fueras de serie. Este es el típico equipo que es capaz de mover montañas. Y tengo muy pocas dudas de que lo estamos haciendo. Devengo empezó como otra cosa, ahora contaremos cómo, digo, probablemente cuál es la génesis, pero ¿qué está haciendo Devengo hoy? Devengo hoy es una API para la orquestación de pagos instantáneos, tanto para la emisión de pagos instantáneos usando los protocolos de pago instantáneo SCT-INST en todo el espacio SEPA-Euro, incluso SEPA sin euro, como también Faster Payments para dar cobertura en UK. Y también es una herramienta para recibir, o también es una API que permite recibir notificaciones. Somos capaces a través de webhooks de emitir eventos a listeners para contar a tiempo real qué es lo que ocurre con nuestras cuentas, qué es lo que ocurre con los pagos que emitimos. Y eventualmente también cuando se recibe un pago somos capaces de informar a tiempo real cuando alguna de las cuentas que nosotros hemos emitido recibe un pago y hacerlo de la manera más informativa posible, en el sentido de que incorporamos toda la información posible que puede incorporar el esquema bancario. Más información que la que se puede conseguir vía Open Banking, que también es rica, pero es asíncrona e incompleta comparado con real time y completa.
Entonces, otra manera de entender Devengo es que somos una API que permite crear cuentas bancarias B2B y permite construir servicios transaccionales apificados sobre esas cuentas relacionados con la emisión de pagos y con la recepción de pagos. Ajá. Y bueno, suena esto bastante abstracto y probablemente lo es un servicio de los que yo llamo de capa baja, ¿no? Es un servicio, digamos, que es muy horizontal para quienes puede resultar relevante esto y está muy, muy cerca de la infraestructura que en este caso pues tiene en las cámaras de compensación el nivel más bajo a partir del cual ya no hay nivel. Claro, y para los que nos escuchen que no sean expertos de pagos, Fer, ¿qué casos de uso para los que nos escuchen y que además puedan contratar Devengo? O sea, ¿qué casos de uso crees que son los que podrían utilizar? A ver, a mí se me ocurren un montón de casos de uso que podrían estar interesados en automatizar y tener visibilidad sobre los estatus de los pagos, pero ¿cuáles son, o por lo menos los que inicialmente estáis teniendo más tracción o a los que os estáis dirigiendo? Siempre me cuesta categorizar porque se me ocurren nuevas categorizaciones. Ahora justo según estabas diciendo se me estaba ocurriendo una nueva y digo, espera, no voy a ser tan aventurado que como es la primera y es que se me ocurre y estoy en directo, voy a ver si la testo Podemos en un cortar, contexto Fer, si quieres. de menos riesgo, pero yo voy a decir la que he venido diciendo últimamente, ¿no? Que es que nosotros tenemos dos ICPs, dos Ideal Customer Profiles. La primera parte sería, el primer ICP, el primer grupo sería empresas de base tecnológica, o sea, que tienen backenders, es decir, que saben integrar APIs, porque nosotros somos una API y entonces digo, si no, no hay otra manera de dar servicio. Entonces, que tengan backenders en los que el pago forma parte de la propuesta de valor. Una pregunta es, oye, en mi propuesta de valor, ¿el pago forma parte de la propuesta? A ver, si vendo zapatillas, pues no. Alguien puede decir, no, es que si no me pagan la zapatilla, no, pero vamos a ver, tú cuando vendes una zapatilla no hay un pago no hay un pago asociado a la venta de la zapatilla, pero cuando das un crédito sí hay un pago, ¿no? Que es mandar el dinero al solicitante del crédito. Cuando pides un salary advance, también, porque hay un envío de dinero, o cuando eres una empresa de pago de nóminas, de payroll, paytech, el pago de la nómina. Cuando eres una empresa de gambling, también, porque vendes apuestas, pero el pago, si hay ganancia, forma parte de la propuesta de valor. O cuando eres una empresa que se dedica a devoluciones instantáneas de e-commerce, o cuando eres una empresa cripto, cuando haces el off-ramp para pagar el fiat al que ha invertido en cripto y ahora quiere retirar la ganancia o la pérdida, eventualmente, ojalá ganancias, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto de empresas en las que, digo, siendo muy disimilares, porque aquí he hablado de verticales muy distintos, pero cumplen todas con estas dos condiciones. Son empresas de base tecnológica que tienen backenders en su plantilla y, por tanto, son capaces de integrar APIs. 1 y 2, el pago forma parte de la propuesta de valor. Primer grupo de primer Ideal Customer Profile. Segundo Ideal Customer Profile, otras fintech. Y aquí es la primera vez que concibo, seguramente esto se le ha ocurrido a mucha gente antes, pero es la primera vez que se me ha ocurrido a mí, yo no lo había visto antes, no digo que tenga la paternidad de la idea, pero así como en este modelo que era un modelo B2B, en este otro modelo es un modelo B2B elevado a N. ¿Qué quiero decir con B2B elevado a N? Pues que es un modelo B2B to B o B2B to B to B to B, es decir, que puede ser una cadena eventualmente de bis, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con irte hacia abajo en la cadena de valor, ¿no? Yo, por cierto, la cadena de valor la estoy viendo más vertical y por eso estoy viendo pues la cámara de compensación o todas estas cosas que están como más al principio de la cadena, las estoy viendo más abajo. Entonces, hay otras fintech nos usan para aumentar el espectro de servicio o de producto de su propuesta de valor. Nos pueden usar adquirentes para hacer los pagos de los fondos adquiridos a la velocidad de la luz. Nos pueden usar adquirentes para poder empezar a prestar servicios de payouts a la velocidad de la luz. Nos pueden usar iniciadores de pago para solucionar 3 problemas o 3 limitaciones que tiene la iniciación de pagos, que es un método de pago cuenta a cuenta súper potente que va a tener una prevalencia creciente
en el mundo del e-commerce en los próximos años, pero que a día de hoy tiene, por así decirlo, 3 características que para mí no lo hacen tan potente como podría ser, que es que cada operación es una liquidación, que es que el iniciador de pago no tiene visibilidad completa sobre el ciclo de pago, y 3, que es un método de pago sin devolución. Bueno, pues todas esas cosas, Devengo con la API tan sencilla que hablaba antes de que crea cuentas, orquesta payouts y emite notificaciones cada vez que recibe ingresos, somos capaces de solucionar esas limitaciones que tienen, ¿no? Entonces, en esta segunda categoría de clientes, que son clientes fintech, nosotros somos proveedores de herramientas para que estas fintech aumenten su propuesta de pago. Claro, sería como completar, ¿no? Completar o como un método más alternativo a su propuesta de valor, ¿no? Sí, o algo que hace que su propuesta de valor sea más potente. Porque si yo te digo, soy un iniciador de pagos y tú eres un merchant y me dices, vale, muy bien, pero ¿qué ocurre cuando tengo una devolución? Y tú dices, no tengo una buena respuesta para eso. O soy un iniciador de pagos, preguntas qué pasa cuando tengo una devolución y tú simplemente dices, me mandas una petición a este endpoint y yo le orquesto una devolución instantánea por el importe que tú me digas al cliente en la cuenta desde la que había iniciado el pago. Y dices, vale, esa respuesta me gusta más. Entonces, eso no es que revendan Devengo, eso es que Devengo les está permitiendo aumentar la riqueza, la granularidad de su propuesta. La verdad es que no lo había pensado. O sea, la iniciación de pagos, bueno, sabes que en algunos casos de uso nosotros utilizamos Open Banking. Iniciación de pagos es cierto que no, pero no lo había pensado. Efectivamente, la iniciación de pagos es unidireccional, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, si tienes que devolver el dinero es un problema. Es un ticket de soporte y es una operación manual y, por tanto, es algo que le quita brillantez a un método de pago que, por otro lado, está llamado a tener una prevalencia creciente. Claro. Vámonos ahí, al tema de los pagos. De hecho, el año pasado estuve en Money 2020 en Ámsterdam y no sé con quién hablaba. Feria. Sí, si hay alguien en la audiencia que me quiera invitar al Money 2020 de 2023, sí, porque un poco de morro, estaría dispuesto a aceptar una invitación al Money 2020 no es barato. 2023. Yo también estaría dispuesto. A ver si se hace un 2x1 ahí, Fer. El evento es genial y además, no me acuerdo con quién hablaba aún, trabajando en banca y me decía que ya había ido a un montón de Money 2020s y me decía que el evento había pegado un cambio radical, de ser un evento más casposo porque los pagos, digamos, no era la parte sexy de la banca ni siquiera del fintech. Ahora el evento es, como tú comentas, es espectacular, con inversiones milenarias en stands y demás, y la verdad es que está muy bien. ¿Cuál crees que es, y esto quizá ya no tiene, ya nos vamos a la capa superior de Devengo, ¿no? Pero ¿cuál crees que es el futuro de los pagos, ¿no? O sea, o hacia dónde se dirigen los pagos. Por ejemplo, en China vemos que el pago por QR está súper extendido, pero aquí en España y en otros mercados no. Acabo de volver de México y allí también el pago por QR también está creciendo un montón y en cambio aquí en España no se ha establecido. Bueno, y digo que es una capa superior de Devengo porque quizás es de infraestructura, pero el que se pueda embeber y el que pueda ser automatizado, porque al final el pago no deja de cumplir una función, ¿no? Y entonces el cómo se hace casi no es relevante si se cumple la función, pero es cierto que al final la tecnología que utilices por debajo pues puede hacer que se cumpla mejor o peor. Entonces, ¿hacia dónde crees que van los pagos? ¿O qué podemos ver en el sector de los pagos en el futuro? Esta no es una respuesta, o sea, no es una pregunta que admita una respuesta homogénea, porque además probablemente también depende de la región que se considere.
Claro. Pues yo me voy a circunscribir sobre todo a responder en el contexto europeo, pero voy a lanzar algún vaticinio / wild card en alguna otra región, ¿no? Yo creo que, reduciéndolo a principios básicos, un pago es una salida de dinero de mi cuenta bancaria que llega a la cuenta bancaria del vendedor, ¿no? Y esto es una cosa que también es cierta cuando se paga con una tarjeta. Lo que pasa es que cuando se paga con una tarjeta, el camino que sigue ese dinero no es un camino nada directo. Ya. No es un dinero que sale de la cuenta bancaria del comprador y llega a la cuenta bancaria del vendedor. Cuando en el fondo eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, curiosamente, en Europa, lo que viene es lo directo. Bueno, alguien podría pensar, y si no es lo directo lo que había, ¿qué es lo que había? O sea, ¿qué es lo que ha estado habiendo? Bueno, pues lo que ha estado habiendo, o básicamente el estándar, por así decirlo, dominante y predominante es el esquema de las tarjetas. Es el modelo basado en licenciamiento de Visa y Mastercard, tanto a emisores de tarjetas como a adquirentes, en un modelo de 4 pilares, ¿no? Que tanto éxito ha tenido para el duopolio de mayor éxito en la historia de la humanidad, Visa y Mastercard. Curiosamente, empresas, sobre todo Visa, Mastercard, ¿no? Pero Visa nace como un esfuerzo federado de bancos que luego tiene una exégesis, cobra vida propia y es capaz de desafiar a sus padres como Zeus lo hace con Saturno. Entonces, el viaje que hace el dinero cuando pagas con una tarjeta es todo menos directo, pero termina llegando a la cuenta del vendedor. Lo que viene en Europa es el pago directo, account to account, y eso es lo que viene. Y dentro de esa categoría de pagos vamos a encontrar cosas como Bizum, vamos a encontrar cosas como la iniciación de pagos puntual, vamos a encontrar cosas como la iniciación de pagos recurrente, vamos a encontrar cosas como la iniciación de pagos de cantidad variable recurrente, vamos a encontrar cosas eventualmente como potencialmente el pago con QR, si es que hay alguien que se anima. Puede que no sea necesario, pero ya ha habido intentos. Pero esto es algo que además se está tratando de promover a nivel político, porque hay una consideración relevante que es la de la soberanía monetaria y concretamente la de la soberanía en los sistemas de pago. Y ser capaz de procesar pagos sin necesidad de que empresas que están radicadas en países terceros, ¿vale?, decidan seguir dando servicio o no darlo, es una cuestión que tiene ahora más importancia de la que tenía antes. Entonces, por distintos motivos, por motivos de eficiencia económica y por motivos de soberanía monetaria y sobre todo de soberanía en el mundo del pago, vamos a ver crecer mucho los pagos account to account, de cuenta a cuenta, eso en Europa. Un par de wildcards o vaticinios. La guerra por la soberanía en el mundo de los pagos o por la soberanía monetaria se va a jugar también va a tener una partida relevante en el mundo de los pagos. Y ahí hay desafíos paranacionales o extranacionales y va a haber desafíos internacionales, paranacionales, stablecoins. Ya están encontrando casos de uso. De facto, hay empresas que contratan en remoto y personas contratadas en remoto en Argentina o en Ucrania están prefiriendo ser pagadas en stablecoins a ser pagadas en moneda local. This is happening now. Esto ya está sucediendo. Esto ya no es una tesis. En el mundo de las remesas, para determinados corredores, ya se usan stablecoins ante la ausencia de liquidez del par en que consiste básicamente el corredor, ¿no? Pues moneda de país A y moneda de país B, y no hay liquidez, no hay FX, no hay cotización, y entonces dices, ¿sabes qué? Pues, pero sí hay potencial conversión a dólar o a stablecoin. Sí, bueno, pues convierto a stablecoin, hago el viaje y deshago el destino. Entonces, esto son cosas que están pasando ya. Y luego otra cosa a la que estaría muy atento es
mucha gente duda de la utilidad de las monedas emitidas por los bancos centrales, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Que conste que esto es simplemente la digitalización del dinero. Quiero decir que el dinero sigue siendo físico. Este apego al dinero físico tiene que ver también mucho con la soberanía individual, con la capacidad para el anonimato, etcétera. O sea que no digo que sean cuestiones menores, pero hay una tendencia generalizada a la digitalización de todo, ¿no? La digitalización del dinero será el euro digital emitido por el Banco Central o el yuan digital emitido por el Banco Central chino. Pero hay una dimensión también de soberanía monetaria a la que deberíamos prestar mucha atención, que es, ¿y si de repente China es capaz de convencer a sus proveedores en África que acepten yuanes digitales como pago de las facturas que les emiten? ¿Qué potencial impacto desde el punto de vista de soberanía monetaria puede empezar a tener el que los pagos digitales emitidos por un banco central que no sea la Reserva Federal de Estados Unidos empiecen a ser aceptados en volumetrías relevantes, ¿no? En cantidades relevantes? Bueno, pues eso tiene profundas implicaciones a nivel, yo diría que geoestratégico, ¿no? Y muy probablemente, pues el Banco Central Europeo, cuando dice que no quiere ser el primero, pero que está muy atento, quiere ver a ver si los chinos se pegan una gran galleta o de repente los africanos empiezan a aceptar yuanes digitales como pago de las facturas, porque si eso pasa, eventualmente nosotros vamos a querer también que se acepten euros digitales. No vaya a ser que los africanos digan, no, a mí, ¿sabes qué? Que ya me va a venir bien que me pagues también en yuanes digitales, ¿no? Y ojo, Claro. ¿no? Porque eso pueden ser cuestiones que tengan profundas implicaciones, ¿no? Así que bueno, ahí van un par de wildcards, ¿no? Claro. Una predicción más que toca tierra y un par de predicciones así. Sí, de hecho, Bueno, este era, has tocado mi siguiente, que es cómo estás hablando de pagos cuenta a cuenta, de trazabilidad. Quizá la inmediatez es un poco lo que estaba fallando en todo el tema de los activos digitales a la hora de utilizarse con métodos de pago. Hay mucha gente que dice, joder, pero si tenemos Bitcoin, ¿por qué no podemos utilizarlos como método de pago? Ese activo digital, pero realmente la gran mayoría de monedas de lo que le llaman criptomonedas o activos digitales no están preparados para ser un método de pago. De hecho, incluso es una duda que me surge a mí, que estoy convencido que seguirá existiendo, pero es en el momento en el que tengamos un activo digital respaldado por el Banco Central Europeo, ¿qué va a pasar con las criptomonedas? ¿Qué va a pasar con la parte de que se puedan utilizar como método de pago de las criptomonedas? Entiendo su función como reserva de valor y me imagino que seguirá creciendo en ese sentido, y además, bueno, de todas las cosas que tiene aparejadas de precisamente independencia frente a la soberanía digital, de soberanía monetaria, perdón. Pero sí que me pregunto qué va a pasar o cómo va a convivir en el momento en que empezamos a tener monedas digitales que sí que sirven como método de pago y criptomonedas o activos digitales que digamos que esa parte pues va a empezar a estar obsoleta porque no creo que tenga mucho sentido. Otra pregunta, Fer. En todo este tema de métodos de pago y demás... no sé si te perdí. Estás ahí. No, yo creo que no. Vale. En todo este tema en el que además, como tú bien dices, los pagos son importantes desde el punto de vista monetario, ¿no? Claro, son sectores que están hiper mega regulados. Entiendo que en Devengo tenéis que tener algún tipo de regulación, tendréis que estar sujetos a algún tipo de regulación, o con esa capa de infraestructura vosotros ponéis la tecnología y son otros los que tienen que estar regulados, o cómo os lo estáis planteando. Y luego la siguiente es, ¿cómo ves regularte en España, regularte en Europa, o cómo ves o cuál es la mejor estrategia a la hora de abordar un negocio en el que tienes que enfrentarte pues, a un proceso regulatorio que suele ser tedioso en tiempo y dinero? Bueno, nuestra estrategia es nosotros queremos estar regulados. Llevamos 2 años en proceso para obtener una licencia de entidad de pago. Efectivamente, es un proceso largo,
proceso duro y es un proceso en el que hace falta ser paciente, ¿no? Es posible que existan razones que ayuden a explicar el por qué eso es así, que yo creo que eso daría para otro debate, ¿no? Pero nuestra estrategia es estar regulados. Mientras no lo estamos, actuamos como distribuidores de 2 entidades reguladas y eso no cambia mucho nuestro producto. Nuestro producto final no va a cambiar mucho el día que tengamos una licencia, porque básicamente lo que ve nuestro cliente y a lo que va a estar expuesto es a lo que seguirá estando expuesto. Es verdad que nos permitirá tener todo el control tecnológico desde la A a la Z, nos permitirá definir nuestro propio apetito del riesgo desde el punto de vista de cumplimiento normativo y eventualmente también tendrá una implicación en costes. Entonces, digo, por un lado bajarán los costes de procesamiento y por otro lado crecerán los costes de cumplimiento normativo, hasta quién sabe si supercompensar los ahorros producidos desde el punto de vista de transacción, ¿no? Los costes el abaratamiento de los costes de transacción. Entonces, para nosotros vemos muchísimo valor en la combinación de prestar un servicio regulado de manera apificada con un cumplimiento normativo first in class. Tenemos la profunda convicción de que eso se puede hacer, de que eso se puede hacer a escala y de que eso puede incluso facilitar la supervisión en vez de complicarla. En el sentido de ser agregadores de mucho volumen y no necesariamente demasiados clientes, aunque luego eventualmente esos clientes a su vez tengan clientes. Pero eso eventualmente también va a permitir homogeneizar y ser exigente desde el punto de vista de toda la parte de monitorización de la transacción, que es para mí donde va a estar la carga de la prueba, que es, oiga usted, ¿qué considera normal, qué no considera normal, dónde considera que están los riesgos, cómo los identifica, cómo los mitiga, cómo los detecta, cómo los remedia, cómo los reporta, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo valor que crear, porque también la realidad es que el mundo va hacia una apificación y hacia una automatización y entonces habrá perdedores que no pongan atención en eso y la puedan liar parda y habrá otros, espero que nosotros, que sean capaces de ganarse la confianza de los clientes y del supervisor, ¿no? Y de ser capaz de ofrecer cada vez un mejor servicio, más rápido, más barato a más gente. Y permitir que otros creen valor también sobre la infraestructura que nosotros creamos. Estar regulado es una decisión pero ligera, es una decisión pesada que tiene un coste a nivel de tiempos, que tiene un coste a nivel de esfuerzo y que tiene un coste a nivel de capital y que debe ser, pues eso, razonablemente meditada por quienes eventualmente decidan andar ese camino, ¿no? Ya, sin duda, sin duda. Estoy viendo que estamos estrenando, Fer, este servicio en el que ponemos unas declaraciones debajo cuando estás hablando. O sea, da un poco de miedo grabar ahí a fuego, a ver, en plan, a ver qué voy a decir. A ver qué queda para la posteridad. A ver qué queda para la posteridad aquí grabado. The famous last 30 seconds. ¿No? Esperemos que no. Bueno, Fer, la verdad es que me ha quedado súper claro y yo creo que lo que te decía, o sea, da gusto cómo explicas las cosas porque no es sencillo. De hecho, una de las cosas que, sin ser para nada un experto, pero una de las cosas de las que aprendes es que efectivamente un pago que parece un pago con la tarjeta, que va el dinero de un sitio a otro, detrás hay muchas cosas y hay muchos sitios donde te dejas dinero por el medio o donde otros se dejan dinero por el medio para que pase. Me gustaría ahora pasar a la parte de veterano del fintech. Primero, bueno, y corrígeme si me equivoco, la primera fintech, o por lo menos relacionado con el sector financiero que lanzas es Cybercheck, luego lanzas Aplázame, que es vendido a WeThink. ¿Cuáles dirías que son? Bueno, me imagino que no es uno, no es único y que podríamos estar pues otra hora más hablando de cada una de ellas, pero ¿cuáles crees que son los aprendizajes que has tenido en cada una de ellas y que te han ayudado a ahora ser el emprendedor que eres y el enfoque que le has dado a Devengo?
si has utilizado alguno, porque a lo mejor pues, dices, mira, voy a cambiar radicalmente o demás. No, la verdad que me ha servido. Me ha servido. No ha impedido que cometa errores de bulto en los aprendizajes de las startups precedentes, ni mucho menos. He tenido una incuestionable capacidad para volverla a cagar big time, pero no la he cagado igual. Vamos a dejarlo ahí. Y a lo en el mejor caso cagarla más de rápido, Devengo, ¿no? cagarla rápido es súper importante, la verdad. Yeah. Eso es una cosa que me obsesiona y que, bueno, working on it, como dirían, ¿no? Pero en cualquier caso, con respecto a Devengo o con respecto a Beavercheck, un primer aprendizaje fue se puede montar algo con amigos y que sigan siendo amigos. Y eso es contrarian. Es como, si no montes nunca nada con amigos, porque como eso acaba mal, puede acabar mal, que además es lo más probable que no acabe bien, pues entonces pues pierdes el negocio y pierdes la amistad. Bueno, pues en el caso de Ibercheck, está claro que tuve la suerte de arrancarlo con los amigos con quienes lo arranqué, con Carwin Fletcher, con Emilio Rotondo, con Pablo Ferrari, pero siguen siendo muy buenos amigos y muy queridos. Y de hecho, el único que sigue adelante con Ibercheck a día de hoy es Carwin, que fue quien hizo la pregunta original a partir de la cual surgió Ibercheck. Me encantan, por cierto, las startups que nacen como una pregunta, que típicamente es ¿por qué no se puede o por qué no? Y pum, de repente sale como respuesta a un startup. Ese fue el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje fue más cruel. Es súper importante elegir un mercado suficientemente grande. ¿no? La idea puede ser buena, pero si la idea no encuentra un mercado grande, entonces a veces los mercados son grandes o pequeños por una cuestión geográfica, son grandes o pequeños por una cuestión de tamaño de mercado, yo qué sé, la audiencia a la que te diriges. Quiero decir que hay distintos factores que explican que pueda ser más grande o más pequeño. Ibercheck era un mercado, potencialmente el mercado en el que entraba Ibercheck es un mercado grande, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, pero es un mercado pequeño en un país como España. Y eso se explica por distintos motivos, por población, pero también por estructura de mercado, pero también desde un punto de vista regulatorio, qué es lo que se puede hacer en España y qué es lo que existe en España y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que existe en otros países que se puede hacer. Entonces, en España es un mercado pequeño. Y claro, el esfuerzo es el mismo, pero el premio es proporcional al tamaño del mercado. Entonces, esa fue, si quieres, un aprendizaje clave en el caso de Ibercheck. En el caso de Aplázame, Aplázame tuvo una virtud, que es que discurrió bastante cerca de su camino óptimo todo el tiempo, con lo cual no hubo espacio para grandes cagadas. Hubo cagadas sin duda, hubo accidentes en el camino, pero todas como muy cerca de la trayectoria que siguió, que fue como una trayectoria, yo diría, relativamente lineal, ¿no? O por lo menos cuadrática, o por lo menos polinomial, explicable, ¿no? Totalmente diferente, por ejemplo, de Devengo, que ha sido random, ¿no? Pero si tuviera que decir, pues en el caso de Aplázame, pues yo empecé Aplázame sin tener ni idea que estaba montando un negocio de balance y que iba a necesitar evaluación de riesgo a tiempo real. Lo intuía, pero era como, bueno, ya me lo encontraré. Y bueno, pues bofetadas de realidad que me encontré de una manera muy temprana. Aplázame llegó a tener un valor relevante en el momento de la venta porque hubo competencia por el activo, pero el tamaño de la operación que habíamos montado era pequeño y el tamaño de la operación era pequeño porque no habíamos resuelto un reto, no había sabido yo resolver un reto, que era el del fondeo sistemático del loan book. Un negocio de balance, cuando crece, necesita más dinero para el balance. No ya dinero para el equity, que también, sino vas buscando gasolina y queroseno. Entonces, como no paras de estar buscando combustible. Y bueno, pues eso fue una cosa que nunca fui capaz de resolver y que fue, de alguna manera, pues lo que motivó también el que Aplázame se vendiera en el momento en el que se vendió, que luego, oye, ni tan mal, el outcome no fue mal. La experiencia fue, yo creo que muy positiva para todos los que participamos.
Claro, en ese claro, mes. aparte es un poco pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque cuanto más éxito, más queroseno tienes que buscar. Entonces, al final estás como una constante búsqueda de financiación en ese sentido. Qué bueno. Así. Es curioso, comentabas eso, que el tema de los errores y tal, acabo de leer el libro es un clásico, ¿no? Pero ha caído en mis manos hace poco, de Peter Thiel, el de PayPal, y que decía que en su experiencia como business angel, al principio, pues un tío bastante analítico y tal, y estaba como obsesionado por buscar la fórmula del éxito a la hora de invertir, ¿no? Que como business angel supiese, pues es en plan, vale, esto check, 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 esto va a ser un unicornio. Y acabó súper frustrado diciendo, es imposible predecir que un negocio sea exitoso. Al final me acabo centrando en invertir en el equipo adecuado o en un equipo potente que sea capaz de tomar las decisiones adecuadas de si hace falta pivotar, hace falta buscar otro mercado, ampliar el mercado o demás, pues que sea capaz y que tenga los skills para poder hacerlo. Entiendo que a lo mejor ya en un venture capital, pues eso sí que lo puedes hacer, pero cuando eres business angel, me imagino que es mucho más complicado. Y esto me vale como enlace para siguiente bloque, Fer, que es tu actividad como business angel. Y te acabo de comentar cómo lo escoge Peter Thiel en las startups en las que invierte. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo? Peor. Sí, Peor. peor que él, ¿no? ¿No? Peor, Bueno, él tiene peor, seguro peor. Ya. ¿Quién, Porque... quién, quién tuviera... Perdón, Ya, perdón. quien tuviera la bola, ¿no? Pero es cierto que, joder, incluso yo ahora que intento pues, echar una mano a otras startups y demás, y cuesta un montón el tener visibilidad el tener visibilidad o el tener una percepción, o sea, puedes percibir que a lo mejor el mercado es el correcto o que el enfoque del producto es el correcto, pero luego las cosas van tan rápido que es súper complicado acertar. Entonces, si tienes algún criterio, al final a lo mejor es intuición o es un poco percepción o solo inviertes en startups que conozcas bien el mercado. ¿Cómo haces un poco esa selección? Ha ido evolucionando con el tiempo, que probablemente tampoco es lo ideal, porque si estuviera aquí nuestro querido amigo François Derbe, diría, si no tienes una estrategia y la disciplina de aplicarla a lo largo del tiempo, luego no vas a poder medir el performance, porque vas a haber hecho en cada momento lo que te ha dado la gana, con lo cual no vas a poder evaluar, ¿no? Ya, El performance de tu estrategia. ya. Pero claro, se tarda tanto en invertir y vas aprendiendo que yo me siento incapaz de mantener mi estrategia, sobre todo porque era una mierda estrategia la del principio. Entonces digo, bueno, esto que no he tenido en cuenta ahora es importante y lo voy Ya, incorporando como claro. una convolución, como otro, ¿no? Como Ya, otro, ¿no? Cerebro que se superpone al anterior, más primitivo y que se va sofisticando pues sobre la base de la experiencia, ¿no? Entonces, claro. nunca he tenido una buena estrategia de saque pero he ido construyendo algunas tesis, ¿no? Entonces, yo lo que me he dado cuenta ahora ya que estoy al final de mi ciclo inversor porque me queda muy poca pólvora y probablemente haga bien en reservarme la que tengo para follow-ons, y ahora me gustaría tocar ahí un par de puntos con respecto al tema de las porratas y los follow-ons. Pero yo invierto ya en lo que entiendo bien. Si no lo entiendo bien, no tal. Entonces, claro, ahora pues infraestructura de pagos, open banking, infraestructura de pagos y métodos de pago o agregación o apificación de métodos de pago, reconciliación automatizada, todos esos son temas que me interesan. Me interesan porque veo mucho potencial, veo mucho pain y veo, por así decirlo, cosas cercanas a lo que estoy tocando, y entonces eso me permite pues desarrollar tesis, ¿no? También hay un follón con respecto al tema del KYB, no tanto del KYC, sino del KYB, ¿no? Seguramente estamos todos de acuerdo en que hacer cada uno de nosotros KYB a la misma empresa, o sea, que 80 le hagan un KYB a la misma empresa es extenuante para los 80 y para la empresa. Y oye, y no tiene sentido federar
procesos de onboarding KYB. Y todo el sentido del mundo. ¿Esto por qué no lo hablamos? Es que en el sector, yo creo que en este sentido hablamos poco porque creo que existe, no sé si es un sesgo, no sé qué es, una querencia a querer construir todas las partes de la cadena de valor, cuando en realidad lo único que te tienes que centrar es en la capa o en la parte de la cadena de valor en la que tú creas valor de manera desproporcional para tu cliente. Y todas las demás, subcontrátaselas a otro que tenga como tesis la misma que tú, pero en otro lado de la cadena de valor. No te pongas tú a hacer otra rueda si tienes un fabricante de ruedas al lado, ¿no? Entonces, para mí sería eventualmente un ejemplo. Entonces, bueno, a ver, sirva esto como... no es un call-out de quiero ver startups en estos espacios porque, como digo, tengo poco dry powder, no, ya me gustaría, pero tengo tesis de que hay a ver grandes oportunidades. Qué bueno. Solo cuando te refieres a KYB, o sea, te refieres a, bueno, es Know Your Business, evidentemente, pero me refiero, ¿por qué el Know Your Business y no el Know Your Customer? Que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final, también, ¿qué sentido tiene que te des de alta en 5 bancos diferentes cuando podrías tener un login federado y darle acceso a cada banco a que pudiese... Radicalmente de acuerdo. Es un tema de tamaño del mercado, probablemente, ¿no? O sea, que el Know Your Business puede ser... Es que o sea, totalmente estoy radicalmente de acuerdo. O sea, quiero decir que esa misma lógica que acabo de decir aplica también a un proceso de KYC, Know Your Customer, ¿no? Pero al final, este proceso, por muy pesadete que sea, es verificación del documento de identidad, prueba de vida, consulta en listas, ¿vale? Y todo eso más o menos hecho rápido, lento y tal, es enough, ¿vale? Se puede hacer, por muy pesado que sea, se puede hacer en el mejor de los casos en 1 minuto o 2. Entonces digo, a ver, pasar 60 veces por este proceso, pues es una pesadez, pero bueno. Pero es que un proceso de KYB, de conocimiento de cliente-negocio, origen de fondos, beneficiarios últimos, directores, fechas de nacimiento de los directores y de los beneficiarios últimos, flujos de dinero, no, pues cuántas eventualmente capas tiene la organización, si es que eventualmente, pues a nivel de estructura societaria, hasta llegar eventualmente a las personas físicas que tienen más de un 25% o más de un 10% si el negocio está considerado por la razón que sea un negocio de riesgo. Entonces, pero ahí hay un montón de cosas que son normalizables. Mogollón. De hecho, hago una llamada a las empresas fintech que hacen KYB en España. Yo les doy mi formulario de KYB, que estoy convencido que es el mejor formulario de KYB que hay en España. Se lo doy pro bono, ¿vale? Con tal de promover una federación de, oye, ¿por qué no hacemos un KYB único? ¿Vale? Que entre otras cosas nos permita hacer portabilidad del KYB entre clientes, ahorrándole al cliente el sinsabor de tener que pasar por ese mismo proceso, pero con otro, ¿no? Y eventualmente, ¿no?, mejorando el proceso de conocimiento del cliente por parte de todos. Ojo, esto no tiene absolutamente nada que ver con el transaction monitoring. Eso, cada palo que aguante su vela. Claro. Eso dependerá básicamente de cómo defina el riesgo cada uno, de cómo lo perciba y cómo lo gestione. Ahí no entro. Pero hablo sí de la parte del onboarding inicial, de dejo entrar a este cliente, lo conozco lo suficiente como para darle servicio. Estoy tranquilo con respecto al origen de sus fondos, con respecto a la identidad de sus beneficiarios últimos y con respecto a la legitimidad de su negocio. Sin duda, ahí efectivamente no es tamaño del mercado, es tamaño del pain. El pain es mucho más grande, efectivamente, en el business. Es mucho más tedioso que en customer. Pero sí. Fer, nos queda 30 segundos. Creo que entra Juanjo aquí de sorpresa otra vez a hacerte la última pregunta del Coastal Finance. Por aquí estoy. Sí. Sí, Fernando, también si quiere alguien contactar contigo para invertir invitaciones a Money 2020, ¿por dónde lo pueden hacer? Hacemos llegar. Me pueden contactar por LinkedIn, ¿no? Como quieran, básicamente si es para eso, como quieran. Genial, no hay problema, ¿verdad?
Sí, como decía David, hacemos siempre una pregunta. Bueno, está estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha estado súper interesante, Fernando. Y la verdad es que lo que decía David, que se nota que eres muy generoso compartiendo información y conocimiento. Una pregunta, Fernando, que hacemos siempre a los entrevistados en estas sesiones es que nos den su opinión acerca de cuál cree que será la tecnología que más cambiará. Es un poco complicada, ¿vale? Pero bueno, ¿cuál crees que será la tecnología que más cambiará la industria financiera en los próximos 5 años? Hay una tentación, 30 segundos, voy a intentar ajustarme, aunque me pase un pelín. Hay una tentación que es todo lo que se va a poder hacer gracias al aprendizaje automatizado. Yo no hablo de inteligencia artificial, hablo gracias al aprendizaje automatizado, que es mucho, que se viene haciendo ya, pero voy a irme a una cosa bastante más básica, porque creo que el impacto que va a tener va a ser mayor en los próximos años. No a largo plazo, pero sí en los próximos años, que es la atomización y la apificación. Y cuando digo atomización, hablo de la visibilidad atómica de los flujos a tiempo real, y para eso la apificación me parece una condición clara. Y creo que eso es algo que es una cosa muy fundamental, con un potencial de transformación para que sobre eso se construyan propuestas de valor muy diversas, que creo que es lo que va a explicar el mayor conjunto de cosas que vamos a ver a lo largo de mi vida como emprendedor y como inversor. Sí, sin duda el tema y sobre todo el hype de ChatGPT es brutal. No sé, y esto sin duda daría para otro webinar de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a los mercados financieros. La verdad, se me ocurren un montón de casos de uso y aparte parecía como si no se hubiese, o parece como si no se hubiese hecho nada nunca en inteligencia artificial y ahora de repente es como una locura y se pueden hacer un montón de cosas. Yo creo que todavía estamos en el comienzo, no sé cómo nos va a afectar, pero desde luego hay que echar un ojo. Probablemente a corto plazo es que ya se está viendo cualquier cosa que se haga de manera automatizada y que trabaje por nosotros en el background y que probablemente la inteligencia artificial lo va a necesitar para poder hacer las cosas que dice que va a poder hacer. El tener cosas a las que llamar y automatizar para poder hacer cosas que tú le pidas, sin duda esa capa de infraestructura va a ser necesaria. Yo ahí tengo una pregunta para Unai, para Franz y para Ramón. Así. Esto sí que es nuevo. Esto sí que es nuevo. En la era del ChatGPT, ¿se va a poder decir que una inversión automatizada es inversión pasiva? Se la haremos a François, ya le hemos preguntado, pero se la haremos a Ramón o a Unai, los vamos a invitar y esa es buena, Juanjo, nos podemos anotar la de que un invitado haga la última pregunta siguiente. Esta pregunta se la mando fenomenal, mira, innovando. Pues sí, por alusión tienen que venir aquí. Exacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias, David, y un saludo a toda la audiencia. Gracias a ti.